buenos días a todos, el agradecimiento en primer lugar por acompañarnos. Y bueno, vamos a comenzar un poco lo que estuvimos hablando informalmente hoy, mostrándoles por qué Uruguay es un país de oportunidades. Y la clave del Uruguay es evidentemente su ubicación geográfica y logística, es un hub de entrada de negocios, las claves de la inversión, el sistema tributario y corporativo, la residencia fiscal, residencia legal, el proceso de adquisición de inmuebles, las principales industrias de la hora de invertir, y bueno, los consejos y sugerencias para las inversiones, que es el término general. Es un país amigable, es un país donde uno puede a largo plazo pensar los negocios y estabilizar sus bases de economía con reglas de juego claras, con estabilidad económica, con unas reglas de mercado que son sólidas y no cambian. Un sólido y la verdad que es un sistema legal que es un ejemplo en América. Como les decía, no hay discriminaciones entre inversores nacionales y extranjeros, hay un beneficio amplio para todos ellos, no hay restricciones en el ingreso y la salida de capitales, no existen limitaciones para invertir por parte de extranjeros, hay un mercado estable más allá de las coyunturas que nosotros vivimos con nuestros vecinos. Como ustedes saben, tenemos el Mercosur y tenemos dos vecinos que nos tienen mucho y son muy grandes, que como el abrazo del oso muchas veces nos dejan sin aire, pero convivimos con ellos. Tenemos estabilidad macroeconómica, tenemos grado inversor, somos de los pocos que en este momento tenemos grado inversor, lo que está Chile, nosotros. Encabezamos ranking, sobre todo por la estabilidad democrática, la baja corrupción, la educación. Tenemos paz social, una amplia, como decía Juan, clase media formada, que nosotros llamamos a eso el producto culto interno. El Uruguay se construyó sobre una cultura de educación. Tenemos un país chico, donde desde la década del 900 en adelante lo que se explotó fue la educación. Educación, educación, educación. Educación laica, gratuita y obligatoria, pública. Puede competir con la... hay privados, sí, hay privados, pero la mayoría tiene una educación laica, gratuita y obligatoria que hace muchísimos, la década del 900 para adelante se viene consolidando. Reglas de negocio, esto es fundamental. El libre uso de moneda extranjera sin obligaciones forzadas de conversión de moneda. Hoy hablábamos de otros países para compararnos. En el Uruguay no existen restricciones en cuanto, por ejemplo, a la exportación de capital o dividendos. Un sistema impositivo único en todo el territorio que viene de una reforma del 2004 en adelante que nos viene ordenando y se ha mantenido. El libre uso de moneda extranjera parecería atípico en el cono sur, por decirlo más claro, porque tenemos países cercanos que utilizan sistemas de cambio bastante complejos, como por ejemplo Argentina, que hablábamos hoy. El Uruguay hoy tiene un libre, uno puede cambiar dinero, dólares, euros, lo que quiera, con la total libertad. Va a cualquier lado, o sea, hay un cierto monto que fija el Banco Central para mostrar documentación, pero por abajo de ese monto usted puede ir y cambiar el dinero con total libertad. Esto es muy importante, sobre todo para lo que es América, ¿no? Y los índices de corrupción y todo lo que nos marca en diferencia al mundo. El Poder Judicial es independiente del sistema político. Tenemos los poderes separados, legislativo, ejecutivo y judicial, pero no solamente porque ellos forman una estructura distinta, sino porque realmente están separados. Correcto, es tal así que tuvimos una anécdota que nos pega fuertemente con el presidente de la República, que uno de sus custodias tuvo problemas con el Poder Judicial, y el Poder Judicial actuó de forma, no le avisó al presidente, detuvo a la custodia y el sistema procedió correctamente, como tiene que proceder un sistema democrático, una democracia consolidada. No hay expropiaciones, no existen en nuestro país historias de expropiaciones, y la propiedad privada es ampliamente protegida a nivel nacional y constitucional. Esto es un poco lo que les decía, el índice de educación, el índice democrático, la calidad de vida, la percepción que hay de la corrupción en Uruguay, el índice de las reglas de derecho, la libertad económica. Somos liberales, aún
cuando hayamos pasado ideológicamente por gobiernos que no creen en el sistema liberal económico, pero en cierta medida, esos 15 años de distintos gobiernos, a nosotros nos ha servido para consolidar que vamos por el buen camino de la libertad económica. La diferencia de Uruguay en este periodo de pandemia fue que no paró. Sí paró todo un sistema, sí paró el mundo, porque no conocíamos una pandemia desde la mal llamada fiebre española. La pandemia de la magnitud con la que golpeó al mundo. ¿Y el Uruguay qué hizo? El Uruguay se paró en su momento, observó la situación, los vecinos tomaron sus decisiones, como lo sabemos, y aplicó el sistema de la libertad responsable. Se tomaron medidas en materia de salud y se dejó a la población en libertad, con responsabilidad de actuar y seguir transitando. El país no paró. Sí paró, obviamente, el sistema de turismo porque paró el mundo. Sí pararon algunos servicios, la hotelería, impactó fuertemente. Pero el motor del Uruguay, que es la industria, la economía agrícola, ganadera, siguió sin parar. Las obras, que es el sector obrero, el más débil de la línea, que es el que consume todos sus ingresos, ese sector no paró, siguió en la construcción. Y eso nos puso, de alguna manera, de cara al mundo, porque nuestros vecinos estaban cerrados. Brasil, Argentina, que son más cerca, Paraguay, y nosotros seguimos y adoptamos con un riesgo. La libertad responsable es un riesgo, porque depende de cada uno de nosotros. Y el presidente de la República apostó por ese camino y dio sus resultados. Esto es un poco para que vean cómo estamos planteados a nivel internacional. Ahí está Uruguay con transparencia internacional. Tenemos a nuestros amigos chilenos. Índice democrático, lo que veníamos hablando hoy. El Uruguay es una democracia consolidada. Tuvimos, para que ustedes sepan, tuvimos un impasse del 73 al 85, con esa coyuntura de bloques mundiales entre derecha e izquierda, comunismo y capitalismo, que nos impactó del 73 al 85 con un gobierno no democrático, un gobierno de facto, pero aún así con eso de ese estilo uruguayo, porque aquí un gobierno de facto no democrático llama a las urnas al pueblo para consultar. ¿En dónde se le va a ocurrir eso? Solo en Uruguay. Y perdieron. En el 85 dejaron, volvió la democracia y volvimos a consolidar el camino. Principales industrias a la hora de invertir. Los commodities, como ustedes saben, el Uruguay es un país agrícola, ganadero por excelencia, desde sus orígenes, nació como un accidente para frenar a los portugueses, y los españoles no tuvieron la mejor idea de que traer de Paraguay todo el ganado que pudieron, y poblaron el Uruguay de ganado. La logística. Somos el ingreso, nuestra bahía es una bahía natural de la mejor del Cono Sur. Competimos con el otro. La llamada el conflicto de puertos, Montevideo, Buenos Aires, histórico. Somos el hub de entrada a un mercado de 400 millones de personas. Y el turismo, por supuesto. Zona franca, a destacar, porque la zona franca, como vamos a ver con Fermín, no tributa. Exoneración tributaria. La carne, bueno, somos por excelencia el productor de carnes en competencia con Argentina y con Brasil. ¿No? Tenemos, hoy hablábamos, 22 millones de cabezas de ganado con 3 millones y medio de habitantes. Ganado ovino y vacuno, pero se pueden imaginar. El 5%, bueno, la globalidad de exportaciones de las carnes, de excelente calidad en el mundo. Y esto es fundamental, la trazabilidad. El mundo pide de dónde proviene el producto. Todo nuestro ganado es trazable. Tiene una caravana con un chip y desde que nace hasta que se faena se sabe el producto. En los vinos hay una trazabilidad también importante. Bueno, somos productores de grano, de soja, de arroz y de otros productos. Esto hubo una explosión en la tecnología de la aplicación de la producción, sobre todo de la soja y del grano. Somos buenos productores de arroz en calidad, pero sobre todo de soja.
con la tecnología que vino desde el 2004 en adelante con un empuje importante, y ahí le debemos el agradecimiento a los argentinos que desembarcaron en Uruguay con la tecnología y la producción necesaria para darnos el impulso. Como verán, siempre estamos relacionados, somos hermanos separados al nacer con los argentinos, porque tenemos el origen común. Los dos somos españoles y tenemos nos separa el río, más nada. Pero somos como primos. Es la típica familia, ¿no? Nos queremos, nos odiamos, pero siempre terminamos en un lugar común, que es Punta del Este. La forestación, tenemos una ley de forestación de inversiones del año, yo diría, de los 90 en adelante, con condiciones únicas para el crecimiento, el eucaliptus, un ciclo de crecimientos de 8 a 10 años con los cortes, disponibilidad de agua, riego, el acuífero guaraní pasa por el Uruguay, viene de Paraguay, eso es fundamental. Tenemos las principales plantas de celulosa instaladas en Uruguay y tenemos la certificación más alta del mundo con el tema de los bosques, que está certificado. Tenemos una muy buena exportación global en materia de lácteos. Hay toda una cuenca lechera, el Uruguay es productor lechero y tenemos empresas muy importantes que industrializan esos productos. Como yo le decía hoy, la logística del descargue del servicio para la región es el valor fundamental y el por qué hoy estamos acá. Los puertos son competitivos, tenemos adecuada infraestructura y el trato tributario favorable, que es lo que más interesa. Pero creo que el Uruguay se puso de cara al mundo porque se paró en un momento de la historia del 2019 que empezó la pandemia, como le decía hoy, no cerrándose, sino con responsabilidad, siguiendo la máquina, porque si nos parábamos, destruíamos a todo el sistema, desde lo de arriba hacia abajo. Los de abajo, obviamente, que son los que más sufren porque no tienen capacidad de amortiguar el impacto. Y el sistema no dejó de funcionar. Y tenemos las redes de la zona franca, tenemos 12 zonas francas a lo largo del país, también exoneradas de impuestos, con mano de obra calificada, centros de negocios, edificios de última generación. Parece que uno va a zona franca, en esta zona América, y se impacta de lo que son la tecnología, los edificios. No hay impuestos dentro de zona franca, lo reiteramos continuamente porque es muy importante eso. Y es un hub para cientos de multinacionales, porque como decía hoy, nosotros estamos en una puerta de entrada de logística a un mercado de 400 millones de personas. Nosotros producimos alimentos para 30 millones de personas y tenemos capacidades para producir más. Es como un momento histórico, no solo para el Uruguay, sino para la región y para el mundo. La coyuntura de la guerra también nos abre los commodities, porque como ustedes saben, Ucrania es el granero de Europa y un productor importante de agrofertilizantes, que es una de las materias de los negocios que yo me especializo con las empresas de agrofertilizantes. El turismo fue lo que más se impactó y más dolió en la pandemia. Es muy importante para nosotros el turismo. Recibe un promedio de 4 millones de personas al año. La industria del turismo es muy importante en nuestro producto. Impacta fuertemente desde noviembre hasta marzo, que es el periodo de tiempo que el Uruguay empieza el verano, primavera, verano, y terminamos en marzo. Y bueno, la vedette, obviamente, del turismo es Punta del Este, por su infraestructura, por su ubicación, por sus playas, pero tenemos toda una zona del este, que ahí no está descrita, que es el departamento de Rocha, que no tiene la infraestructura de Punta del Este, pero tiene unas playas espectaculares. Estamos hablando que esto es costa oceánica, ¿no? El Uruguay, Montevideo, tiene costa rioplatense, es el Río de la Plata, pero cuando llega al departamento de Maldonado, ahí empieza el Océano Atlántico, ¿no? Empieza a convivir el río con el océano, y ahí cuando uno llega a Punta del Este, a Piriápolis, ya es océano puro. Eso lo hace con una vista muy buena. Somos de origen, hoy hablábamos, europeo, el Uruguay es europeo, no van a encontrar lo que encontramos en América, acá, no, somos españoles, italianos, en su gran mayoría, el 90%. Ahí la verdad que debería haber puesto Colonia,
el departamento de Colonia, que es un departamento que fue español y portugués, y que es la punta de encuentro. Desde Colonia se ve Buenos Aires. El ingreso de los argentinos es por Colonia. Tiene una zona muy espectacular y muy linda que se llama Carmelo, con un puerto de yachts espectacular, y es el otro centro logístico que se está explotando, sobre todo para nuestros vecinos y extranjeros, que les gusta vivir en lugares más apartados, con mayor tranquilidad. La inversión en turismo, bueno, en gran sentido desarrollo del real estate en Punta del Este y otras ciudades costeras. La industria hotelera es muy importante, en permanente crecimiento y con alto nivel de servicios. Y como bueno, les decía hoy, Montevideo, Colonia son los mercados de desarrollos esenciales con proyectos de calidad. Lo que han visto, bueno, hace poco, no sé si pudieron ver, que la Torre Trump, de la familia Trump, se inauguró en Punta del Este. El presidente Trump inició su periodo de gobierno, inversiones en Punta del Este, con su familia, y se inauguraron hace muy poco, fueron sus hijos a inaugurar la Torre Trump. ¿Para qué les muestro esto? La magnitud internacional de lo que tiene esa zona del Uruguay, Punta del Este sobre todo, que es visto como un lugar del punto de vista internacional. Esto es un poco para que vean las industrias a la hora de invertir, el mercado del norte, Europa, Asia, cómo estamos posicionados con el tema de la soja. Nosotros estamos en una zona en el cono sur, sobre todo Brasil, Argentina, tenemos un poco de Perú, de la producción de arroz y eso. Nosotros somos productores natos de carne y de agricultura. Tenemos buenos vinos, como decía Juan, tenemos el Tanat. ¿Por qué tenemos el Tanat? Solo los franceses en Burdeos y Uruguay tienen el Tanat, la producción de Tanat. Elegimos la cepa Tanat como bandera insignia, ¿no? Para identificarnos dentro de un producto. Ahora, para terminar, Fermín va a dar una palabra. El tema del Tanat y el tema de los vinos es un tema personal. Yo trabajé mucho en el tema, mi familia fue viticultores, tuve cargo de gobierno en el INAVI, que es el Instituto Nacional de Vitivinicultura, y el Uruguay ahí tiene un gran desarrollo, tiene grandes vecinos con muy buenos vinos, no vamos a despreciar eso. Mendoza, Argentina, Chile, son de muy buena calidad. Pero creo yo que lo que nos ha dado, y permítanme reiterarlo, la oportunidad de ser algo distinto al mundo, como lo fuimos en la generación del 900, que era una generación intelectual que plantó al Uruguay de cara a Europa, con el intelecto, no con producción, con su producto de punto interno, con muchos autores, José Enrique Rodó, Juan Sobella San Martín, etc. Hoy nos posiciona con un hub de ingreso a un mercado de más de 400 millones de personas. Tenemos infraestructura, tenemos logística, tenemos la mejor conexión del cono sur, tenemos cada niño en la escuela pública tiene una laptop, ¿no? Y la educación es el valor fundamental para nosotros. América va a crecer el 1%, son los valores que están diciendo el año que viene. Nosotros vamos a crecer entre el 4 y el 5. ¿Cuál es la diferencia? Cuando se le preguntaron al Banco Mundial, al Fondo Internacional, ¿dónde estaban? América fue golpeada profundamente de esta pandemia en la educación. Ahí fue el gran problema. Y nosotros tuvimos la oportunidad histórica de pararnos y ver las cosas distintas. Con la libertad responsable y con esa idiosincrasia nacional que nos permite, quizás porque seamos tan pocos, seguir consolidando un camino de la clase media sólida, con la educación laica, gratuita y obligatoria, que nos permite posicionarnos y hoy estar de cara al mundo y ser una oportunidad. Muchas gracias.